Dios les bendiga. En el día de hoy tuvimos un podcast súper interesante en el cual hablamos, mi hermano, de la soberbia. Aleluya. Tuvimos 2 invitados, los cuales estoy muy agradecido que están con nosotros. Si está ahí, aleluya, le voy a pedir que, aleluya, le dé like al video, comente, se suscriba, aleluya, porque pronto vendrán más videos para la gloria del Señor. Así que esté pendiente y vamos con el video. How are we gonna reach the world, Brother Carson? God, infinite in His wisdom and perfect in His timing, knows all things above what we could even begin to consider. But I find my spirit stirred, saying, "Come quickly." So forgive me, but I would say this: in the face of everything hell is throwing at our generation, if we have ever had a time or a season to square our shoulders and get on the offensive and pray, God, come quickly. This is that day and this is that hour. I believe that as God begins to return, there is a shaking, there is a awakening. I think if people really knew how close we were, we couldn't keep the church doors open enough. We need to let them know there is an answer. There is remission for sin. I'm sick of him trying to convince us that our kids will not come back and that our church cannot have revival and that our families I'm sick. I'm sick of him convincing you that you're still not good enough to get back. We want you back. We want you to come home, come home. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Aleluya, estamos más que contentos, aleluya, de estar aquí, santo Dios, para compartir la palabra del Señor un día más. Aleluya, aquí estamos, mi amado, acompañado con nuestro hermano Diego. Gloria al Señor, Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, ¿verdad? Estamos aquí para compartir y hablar de la palabra, así que espero que sea de edificación para cada uno de los oyentes. Aleluya, nuestro hermano Víctor. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer, es un honor en esta noche poder, ¿verdad?, estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor, que es algo tan hermoso, es algo tan maravilloso. El poder estar junto con nuestros hermanos haciendo algo tan lindo, que es hablar del Señor, hablar de la palabra y de todo lo lindo que nos ha dejado escrito en ella. Así que estamos, ¿verdad?, emocionados, entusiasmados para poder compartir con ustedes lo que el Señor quiere llevar a nuestras vidas a través de su palabra. Aleluya, amén. Hermano, en este día, ¿verdad?, vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, de lo que es la soberbia, y vamos a estar abundando en este tema. Yo quisiera que nuestro hermano Víctor, ¿verdad?, nos contara un poco, ¿verdad?, lo que es la soberbia. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Realmente esto es un gran tema, el poder dialogarlo, lo que es la soberbia, porque es algo que cada uno de nosotros sufrimos de una manera, ¿verdad?, u otra, quizás uno más acentuado que otro, pero realmente es algo por lo cual todos hemos sido afectados, y nosotros, ¿verdad?, los creyentes, luchamos en contra de ellos, porque la soberbia, dice, ¿verdad?, el diccionario, que es la actitud de arrogancia y desprecio hacia los demás, que se caracteriza por sentir superioridad. Y todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, en algún momento, hemos experimentado este sentimiento de lo que es, ¿verdad?, la soberbia, porque nos hemos dejado llevar quizás por nuestro pensamiento, por muchas cosas que nosotros creemos que nos hacen mayor o superior a otros, y la soberbia se ha apoderado de nosotros, ¿verdad? Y realmente es una actitud y es algo que el Señor desprecia, porque el tú ser un soberbio, o el tú, ¿verdad?, manifestar esta actitud de tú creerte superior a otro, es como tú establecer, ¿verdad?, que lo que Dios creó, lo que Dios aportó en la vida del compañero, ¿verdad?, el ser humano que te está acompañando, la otra persona, tus amigos, tus vecinos,
no es tan valioso como lo que tú crees o tienes dentro de ti, que es algo que realmente ante los ojos de Dios es despreciable. Entonces eso es lo que podemos catalogar y eso es lo que podemos ver como arrogancia, es esa actitud de tú sentir que eres más valioso, de que tú tienes más valor, de que tus cualidades son mayores o son más importantes que las que tienen las personas que tú conoces o las personas que tú estás poniendo debajo de ti. Eso es así, la palabra dice en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aleluya. Entonces, aquí, ¿verdad? Que en la soberbia cae los ojos altivos, ¿verdad? Que la persona se ve, ¿verdad? Por encima de las otras. Entonces yo quisiera también que nuestro hermano Diego nos contara un poco sobre cómo, ¿verdad?, esta soberbia entra en la vida de los hermanos y de las personas, ¿verdad?, como nosotros. Pues mira, Brian, antes de entrar en esa pregunta como tal, quería comentar que, ¿verdad?, uno de los mayores problemas de la soberbia es que es contra el hermano. Y, ¿verdad?, en Mateo, Jesús mismo hablando expresa, ¿verdad?, cuando resume los 10 mandamientos en Dios: amarás a tu hermano como a ti mismo. Y la soberbia prácticamente ataca al hermano porque es un pensamiento en contra de él y genera ya sea males para él. Cómo yo hago para que él tropiece, cómo yo hago para que él caiga, para que pierda su trabajo, no gane ya tanto dinero. Entonces algo que yo entiendo que por esa cualidad es que Dios lo aborrece tanto. Entonces, ya para entrar de lleno a cómo se introduce, pues el mayor ejemplo que podemos ver en la Biblia acerca de la soberbia es en el inicio, cuando Lucifer, ¿verdad?, se encontraba allá en el cielo. Y Isaías 14, que quería leer este versículo un momento, nos relata que cómo aconteció esto, que Lucifer fue desechado del cielo. Dice en Isaías 14:13: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí de Lucifer? Lucifer tomó como excusa que él era santo. Que era perfecto. Dios lo creó a él santo. Entonces él pensaba que al él ser santo, entonces él podía tener la postura de Dios. ¿Cuál fue el problema? Que Lucifer es un ser creado. Dios no fue creado, Dios creó las cosas. Entonces eso es uno de los datos que podemos decir así, que Lucifer se olvidó, que él fue creado y Dios no fue creado. Entonces Dios no tiene principio, él fue creador del tiempo, Dios fue creador de todas las cosas, ¿verdad? Del mundo espiritual, del mundo material, de todas las cosas. Pero Lucifer sí tuvo un principio cuando Dios lo creó. Cuando Dios creó que se crearan los ángeles y, ¿verdad?, todo este mundo espiritual. Entonces ahí Lucifer tuvo un comienzo. Y también podemos ver mediante la palabra que Lucifer fue creado con una voluntad. A diferencia, Dios no se sujeta a la voluntad de nadie. Dios solamente se sujeta a su propia voluntad, al propósito que Él tiene. ¿Verdad? Que en estos tiempos sería, ¿verdad?, crear una iglesia santa. Una iglesia santa. Y, ¿verdad? Entonces así la soberbia se introduce en el hombre. Y tal vez el propio hombre, ¿verdad?, siendo soberbio, él piensa: no, yo no estoy siendo soberbio, porque el mismo Lucifer dijo: no, es que yo soy santo, yo puedo ser igual de Dios porque yo soy santo. Pero realmente sí, él era santo, pero él no era Dios creador de todas las cosas, él no era soberano, él no era todopoderoso. Entonces la soberbia se introduce al hombre en este momento, cuando él piensa el ser mayor o el ser igual a algo que él no es. O ser menor, ¿verdad?, en muchos casos. O sea, hacerse menor de lo que es. Exactamente. Amén. Y que quisiera, si fuera, ¿verdad?, posible, hablar un poquito sobre ese tema, porque antes de continuar, ¿verdad?, hablando sobre cuáles quizás son las consecuencias, los efectos, cómo podemos ver las manifestaciones de la soberbia en la vida del hombre, tenemos que entender realmente de dónde fue que nació todo esto.
realmente porque es algo maravilloso lo que Dios creó en el inicio, que todo lo que Él hizo, dice Génesis, que vio que era bueno. Entonces, aunque en el Génesis no menciona específicamente la creación del mundo espiritual y de los ángeles, entendemos que todo lo que hace Dios, y es algo que vemos presente desde Génesis hasta el final, todo lo que hace Dios es con un propósito bueno, es por algo que le aporta bien, ¿verdad?, a todo lo creado. Entonces, conocemos y damos por entendido que la creación de todos estos ángeles, de los querubines, ¿verdad?, de los serafines, de cada uno de ellos, fue con un bien y tenían un propósito eterno. Entonces, dentro de esa creación vemos, ¿verdad?, el ángel, por ponerlo así, ¿verdad?, luego de, porque así lo establece la palabra, luego de Dios, ¿verdad?, el ángel más hermoso que habitaba en el cielo era Lucifer, que era el lucero de la mañana. Entonces, aquí en el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, también vemos otro espacio de la palabra en donde se habla específicamente de Lucifer. Y quiero dar lectura, ¿verdad?, a estos versículos, porque el comprender realmente ese origen de la soberbia, podemos ver justo en esa historia del origen, cómo es que al ser humano le afecta esta soberbia. Y dice así, ¿verdad?, Ezequiel hablando a través de, ¿verdad?, de lo que el Señor había puesto en él, una profecía en contra del rey de Tiro, pero que es hablando, ¿verdad?, sobre Lucifer. Y decía el capítulo 28, desde el versículo 12 en adelante, dice: hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, estamos viendo aquí, ¿verdad?, un pasaje que detalladamente explica quién era, ¿verdad?, Lucifer dentro de ese reino celestial y de cuáles eran sus cualidades y cuáles eran sus vestiduras. Entonces, el comienzo de la soberbia, vemos que nace en un ser, ¿verdad?, y nace en un ángel que era perfecto, que fue perfecto en todos sus caminos, que sus vestiduras, hermanos, lo leemos, pero quizás, ¿verdad?, dentro de mi experiencia, pues no conozco cuáles son, ¿verdad?, las cualidades de cada una de los minerales que aquí se presentan, por los cuales vistieron a Lucifer. Pero de seguro era algo que maravillaba a cualquiera de los ángeles. Incluso me imagino que Dios, cuando miraba a Lucifer, ¿verdad?, en el estado que lo había creado, se regocijaba por lo lindo que lo había hecho, ¿verdad?, y por el espacio y el propósito con lo cual lo había hecho y la hermosura que él reflejaba. Entonces, hermano, el inicio de la soberbia no nace de alguien que era despreciado, sino que nace de alguien que fue hecho perfecto y fue hecho con una belleza que quizás nuestra mente finita no pueda ni comprender, ¿verdad? Porque en lo que es referente a este mundo espiritual, todavía quizás nuestras mentes no han sido completamente abiertas a cómo es que se refleja todo esto en los aires, ¿verdad? Nosotros, a través de la escritura, que ahí entra la fe, tenemos fe de que todo esto está en funcionamiento y todo esto existe.
Pero ¿cómo poder describirlo, verdad? Y poder nosotros hacer una imagen certera de lo que la palabra dice, quizás se nos hace muy complicado porque nuestra mente no llega al nivel, ¿verdad? De lo que realmente está pasando en los aires. Pero ese origen de la soberbia es bien interesante porque nace de alguien que tiene unas cualidades casi perfectas, sí. Y Casi tiene unas cualidades perfectas, sí. increíbles. Entonces, si vemos que en este ser santo, perfecto, en el cual se le fue dado, ¿verdad?, unos propósitos eternos, unos propósitos dentro del reino de Dios, nace a causa de sus perfecciones y nace a causa de la belleza que él tenía, hermano. Y quiero compartir porque, ¿verdad?, muchas veces dentro del pueblo de cristianos y también en el pueblo secular, ¿verdad?, porque esa es parte de uno de los trabajos de Lucifer, es engañar o crear, ¿verdad?, una mala información de lo que realmente está pasando. Es que nosotros nos hacemos una imagen de que Lucifer, ¿verdad?, o el diablo, como también la palabra lo presenta, que es adversario, es un ser colorado, ¿verdad?, con cuernos y con una lanza con el tridente, hermano. Lucifer es un ser que si usted se lo encuentra, usted se maravillaría de lo precioso que es, porque Dios lo creó un querubín y un querubín es él. Él no cuando fue destituido del cielo, él no perdió esa imagen que Dios le había creado, porque al igual que tú y yo fuimos hechos perfectos en el jardín del Edén, tú y yo tenemos un sistema, un cuerpo que funciona a la perfección, y a pesar de nuestro pecado, nosotros no se nos fue corrompido el sistema que Dios nos dio. El cuerpo sigue funcionando de la misma manera y se ve justo, como yo estoy seguro que se veía Adán y Eva, con dos piernas, 2 manos, ¿verdad? Estoy seguro pues, que quizás Adán pues, era mucho más precioso porque fue el primero, pues, ¿verdad? Y toda esa consecuencia del pecado quizás no se había reflejado en su cuerpo. Pero fue hecho así, fue hecho hermoso, y vemos, ¿verdad?, que dentro de los seres humanos podemos destacar seres humanos que son preciosos y da placer, incluso satisfacción ver su preciosura. Entonces Lucifer es un querubín que está corrompido, el pecado lo ha dañado, ¿verdad?, ya no tiene reconciliación con Dios, pero él sigue siendo un ángel de luz, y así mismo la Biblia describe que él se disfraza como uno, no lo es, pero tiene la imagen de uno. Entonces, en estos días, ¿verdad?, y quería compartirlo, porque en estos días estaba escuchando el testimonio, hermano, ¿verdad?, que si usted tiene la oportunidad, que así lo haga, de Maximino Martínez, entiendo que es su nombre, una entrevista ya hace un tiempito atrás, muchos años, pero él fue una persona, ¿verdad?, que se dedicó por 44 años y medio a la santería, a la brujería, a la masonería, muchas, ¿verdad?, de estas artes ocultas, y él relata en su testimonio más de 2000 encuentros con Lucifer. Desde los 7 años ya él había conocido personalmente a Lucifer. Entonces, a pesar de todas las experiencias que él tuvo, él nunca lo describió como ¿verdad?, como esta imagen que el mundo proyecta a través de todas las series, televisiones, que es la imagen que el diablo quiere proyectar para que la gente crea que es así. Ese hombre lo reflejaba como lo que él es, como un hombre en querubín que se le aparecía a él, y él hablaba, él cuenta en su testimonio que él hablaba con él como estamos hablando aquí nosotros, y escuchaba sus pisadas como tú escuchas la de, ¿verdad?, cualquier persona que camina, y se le reflejaba como un ángel, como un hombre de 7 pies que caminaba con seguridad, que hablaba pausadamente, que tenía los cabellos rubios, ojos azules, que era bello en su parecer. Entonces, por esas mismas cualidades fue que entró la soberbia en su corazón. Pues cuando entendemos esto, y lo que Ezequiel nos está, ¿verdad?, hablando aquí, no es por otra cosa que nuestras cualidades y los dones y todas las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros, que la soberbia tiene oportunidad de entrar. Porque como vimos, ¿verdad?, dentro de su definición, ese sentimiento de superioridad, es porque hay unas cualidades que yo tengo que yo entiendo que son más importantes que las de mi hermano, o hay algunos dones que yo tengo que yo entiendo que son más importantes que los de mi hermano, ¿verdad? O hay algún propósito, algo para lo que Dios te llamó que tú crees que es más importante, es más valioso que aquello para lo que mi hermano fue llamado. Entonces ese es el origen, ¿verdad?, de realmente la soberbia. Hay tantas cualidades, había tantas cosas lindas que Dios había puesto en Lucifer, que por esas mismas cualidades él cayó, porque se enalteció.
y entendió que él era superior a todos los ángeles que fueron creados de la misma imagen y fueron creados con la misma hermosura y el propósito que Lucifer había sido hecho. Que quizás él se le había dado, ¿verdad?, una vestidura diferente, algo un poco más, pero él entendió que era más importante o que era mayor que todos los ángeles que lo acompañaban en el reino de los cielos, en donde solamente el único importante es Dios, el único que vale, ¿verdad?, el único que merece adoración, el único que realmente está tiene que estar sentado en ese trono, y es el mayor sobre todo lo que ha de Dios, porque es el único que conoce perfectamente cuál es el propósito para lo cual todo lo que ha sido creado fue creado. Entonces Satanás entendió que por las cualidades que él tenía era por las cuales él merecía ser superior, y así que entra la soberbia en la vida del hombre, por las cualidades que Dios nos ha dado, por las cosas buenas que Dios nos ha puesto en nosotros, es por la cual nosotros entendemos que somos mayores, superiores a nuestros hermanos. Y lo más terrible es que él engañó a una tercera parte de los ángeles. Que quién sabe si fue, ¿verdad?, poco a poco introduciendo, no, pero tú vales más que eso, tú puedes hacer más que eso, tú tienes estos dones, y tal vez así fue introduciendo en cada ángel, hasta llevarse una tercera parte de los ángeles, de ese ejército celestial, millares y millares. Entonces, mi amado, la palabra dice, ¿verdad?, que lo que él pecó, ¿verdad?, fue iniquidad, ¿no? Y esta iniquidad, ¿verdad?, que es la soberbia, que por eso se le conoce como la madre, ¿verdad?, la madre de las iniquidades. Y yo busqué en la RAE, ¿verdad?, para tener una de esto. La madre, uno de los significados de madre, ¿verdad?, es cosa que causa o origen. Entonces, el origen de la iniquidad, pues, es la soberbia. Y mi hermano, la soberbia, ¿verdad?, no va sola. La soberbia va acompañada. Y hay una palabra que la define perfectamente, que es sofisma, ¿verdad? Y esta sofisma, que yo no tenía ni idea, ni la menor idea de lo que era, ¿verdad? Pero la sofisma, ¿verdad?, de nuevamente fui a la RAE y lo busqué, y el significado de sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Entonces la sofisma es una media verdad. Y esta sofisma y esta soberbia, ¿verdad?, se unieron y entraron en la mente, ¿verdad?, de Lucifer, ¿verdad? Porque él, a pesar de todo, su argumento era mitad cierto, ¿no? Porque él decía, pues yo soy perfecto, ¿ves? Porque era perfecto, Dios lo creó así. Pero es que no puedes comparar, porque el Señor siempre fue infinito, Dios nunca fue creado, Él siempre existió, a diferencia de Lucifer, ¿no?, que fue creado. Y ya ahí es una sofisma. ¿Por qué? Porque una media verdad. Él no puede ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque ya ese argumento principal, ¿verdad?, que Él fue creado. Amén, ¿verdad? Y otro, ¿verdad?, otro ejemplo de soberbia, es, mi hermano, el deseo, ¿verdad?, de ser rico. Porque cuando tú deseas ser rico, tú deseas tener que más dinero que otra persona. Indirectamente, a pesar de que tú digas, no, yo no quiero ser rico para, qué sé yo, mucha gente dice para el dinero, ¿verdad? Entonces, termina siendo que injusto. Porque la iniquidad, como significado, la iniquidad es injusticia o maldad en actual. Es injusticia o maldad en actual. Entonces, tú quieres esa riqueza, ¿verdad? Y no, es injustamente. Entonces estás queriendo ser injusto. Porque estás queriendo ser más que otra persona, ¿verdad? En este caso, monetariamente, ¿verdad? No en un caso espiritual. Sí, y también que el punto del dinero es que si tú quieres más dinero, para tú tener más dinero, alguien se tiene que quedar sin menos dinero. Si aquí hay 10 piedras, tú tienes 3 y yo 4. Si yo quiero 9 piedras, a ustedes se tienen que quedar. Nos quedamos con media y media. Que indirectamente, realmente está siendo injusto, y ya cuando también va más allá de la necesidad que tiene una persona. Exactamente. Ya ahí también se genera
Porque si tú no actúas por necesidad, ya sea por necesidad de una empresa, un trabajo, X o Y cosa, pues realmente lo estás haciendo, es una acción vana la que estás tomando, porque no va a llevar a nada, realmente. Y ¿verdad? Algo que quería comentar era que Jesús prácticamente cuando se hizo carne, ¿verdad? Y vino aquí a la tierra, Él enseñó lo contrario a esto. Aquí yo lo busqué en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que aquí Jesús prácticamente te da la clave para tú matar la soberbia. Contrarresta esto, ¿verdad? La palabra en diversas ocasiones nos enseña cómo Jesús huía de la multitud. Nos enseñó cómo Jesús huyó de la multitud para que no lo llevaran a ser un líder político en aquel instante, ¿no? Y también cuando Satanás fue a tentarlo en el desierto, luego de haber ayunado, Satanás le presentó poder. Satanás le presentó que supliera sus propias necesidades aquí en la tierra, que le presentó todo esto, lo que lleva a la soberbia del hombre. Satanás mismo se lo presentó aquí en la tierra y Jesús dijo: no, papá, yo soy humilde, yo vine aquí en la tierra. Jesús mismo, hablándole a sus discípulos, les dijo: yo no tengo donde recostar mi cabeza, yo no tengo donde dormir. Que Jesús es el ejemplo perfecto de la humildad y de la mansedumbre aquí en la tierra. Amén. Y sobre eso del dinero, ¿verdad?, que estaba mencionando Brian, ahí es un tema bien interesante, porque ahí es donde uno ve realmente, cuando uno ve ese punto sobre el dinero, en que es un área en donde se manifiesta grandemente la soberbia, porque siendo la soberbia esa cualidad que te busca ser superior a otro, cuando uno está en búsqueda de dinero, ¿verdad?, o uno está en búsqueda de adquirir todos estos bienes materiales, ahí entra lo que Diego mencionó, cuando ya sobrepasas lo que son tus necesidades, ¿ves? Porque la gran mayoría de las personas que están en un afán increíble, ¿verdad?, en poder adquirir dinero, aumentar sus bienes, porque el dinero no es el pecado, porque el dinero no es un pecado, ¿verdad? Y entonces el dinero como tal no es el problema, es el amor al dinero y la razón por la cual tú estás buscando o afanándote en la búsqueda de ese dinero. Entonces, ¿por qué la gente se afana? ¿Cuáles son los motivos principales para buscar ese dinero? ¿Ves? Que ahí es donde uno ve cómo se va desarrollando la soberbia, porque quizás el que comienza, hay algunos que comienzan, ¿verdad?, porque por suplir necesidades básica, pues quizás no le da el dinero para comer bien, no le da el dinero para poder vivir, tener un hogar seguro, para quizás, ¿verdad?, poder disfrutar de algunas actividades con su esposa, sus hijos, que esas son razones por las cuales uno debe esforzarse a trabajar, que es lo que Dios nos ordenó, que con el sudor de nuestra frente, ¿verdad?, tendremos el alimento. Entonces, pero ya cuando uno va, y ahí es donde volvemos, por eso es bien importante entender el fundamento de la soberbia. Cuando en esa búsqueda, en ese proceso de tú aumentar tus bienes y tú aumentar tus bienes materiales, entra el proceso de la soberbia, en el cual muchas personas se dan cuenta que son buenos o se destacan en ciertas cualidades, ¿verdad?, de negocio. Hay gente que ve que, yo soy excelente vendedor, yo tengo gran capacidad para poder negociar, pues yo tengo gran capacidad para mejorar empresas, yo tengo gran capacidad para liderar, yo tengo gran capacidad para desarrollar ideas de publicidad, ideas de nuevos productos, ideas de cosas que tú ves que tú eres bueno en ellas, y cada una de ellas te puede llevar a aumentar tus bienes materiales. Pues ¿qué pasa? Pues yo comienzo a desarrollar esa habilidad, esa cualidad que yo soy excelente en ella, que me di cuenta durante el proceso de yo buscar dinero, que me puedo destacar en la sociedad, y comienzo a desarrollarla. Y entonces comienzas a exaltar esa cualidad, ese bien que tú tienes, para buscar más bienes materiales. ¿Y qué pasa? Como todo, ¿verdad? Cuando tú no tienes
el Espíritu Santo diariamente actuando en ti y permites y abres una puerta que la soberbia se manifieste en ti, comienzas a utilizar todas esas cualidades para aumentar tus bienes materiales y seguir cosas vanas que te está ofreciendo este mundo. Porque entonces pues ya suples tus necesidades básicas porque tu cualidad es tan buena, ¿verdad? Utilizando quizás como eje principal el de las ventas, que yo creo que es una cualidad que es bastante utilizada en el mundo, ¿verdad? De los negocios del dinero. Eres tan buen vendedor que entonces comienzas a seguir desarrollando esa actividad y ya suples tus necesidades, ya tu familia come bien, ya tú tienes tu casa, ya tú tienes tus cosas, pues entonces comienzas a aumentar los objetivos, comienzas a aumentar las metas, comienzas a soñar más grande. Y es lo que el mundo te está impulsando. Y eso es parte de la soberbia. ¿Por qué? Porque dice, contra, ya yo como, yo no puedo quedarme aquí abajo, porque acá abajo con la pobreza. Entonces, es lo que el mundo comienza a impulsarte. No puedes tener este pensamiento de pobreza, no puedes tener este pensamiento de estancamiento, no puede ser, ahí que comienza la soberbia, no puede ser como el 99% que no tienen BM, no tienen casa, no tienen propiedades, no ganan 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares al mes, ¿verdad? No tienen diferentes entradas de... Pero cuando vemos toda la palabra, Dios lo único que busca del hombre es que pueda disfrutar de cada una de esas necesidades básicas y pueda contentarse en ella, obtener una satisfacción, porque mi trabajo, ¿verdad?, suple mi necesidad y yo me regocijo en eso, y me regocijo que si yo aumento mis bienes, que ahí es que vemos, ¿verdad?, la antítesis de lo que es ser de este mundo. El soberbio busca aumentar para sí individualidad, que es lo que Lucifer buscó, ¿verdad?, y ha establecido desde el comienzo, el querer ser individual, separar al hombre de su comunidad, y ahí enaltecer su soberbia. Y tú comienzas a aumentar tus bienes y las utilizas solamente para ti. Y hermano, nunca va a llegar a un punto en donde usted quiera frenar. Y usted siempre va inconscientemente a utilizar a alguien que usted crea que es menor que usted para motivarse más. Yo tengo que tener mejores carros para que Brian sepa que yo realmente... O compararse con el mismo yo de hace un año, 2 años. Exactamente, en eso mismo es otro gran punto, porque el mundo te impulsa. Tú eres tu propia competencia, tú tienes que ser mejor que tu propio yo. Tú tienes que ser tu propio jefe, no puedes ser tan... Entonces, egoísmo, trae egoísmo. Egoísmo, porque tú comienzas a compararte contigo mismo, hermanos, y nunca va a llegar un punto en donde tu mente carnal va a decir, ok, aquí ya lo he alcanzado todo. Por eso cuando estamos hablando de este tema y centrándolo en lo que es la riqueza, el libro de Eclesiastés es una gran guía para nosotros no perdernos durante ese camino, hermanos, porque como dijimos, el dinero no es el problema. Si Dios le dio la capacidad y Dios le dio la bendición de obtener dinero, Job la tuvo. Job tuvo la gran bendición de que, si estoy seguro de que, como la Biblia describe, si Job hubiera estado en estos días, quizás hubiera sido millonario, billonario quizás, porque la cantidad de recursos materiales que él tenía era increíble, al nivel de que sus hijos todos los días hacían fiesta. Imagínense, nosotros hacemos una fiesta 2-3 veces al año y a veces es un sacrificio. Los hijos de Job todos los días están sacrificando carneros, todos los días están comiendo, bebiendo, que es una bendición que realmente da a determinar el nivel de dinero que Job quizás poseía y de posesiones que él tenía. Pero él no permitió que eso fuera causa de él enaltecerse y quizás ser mayor que otros, sino que lo vemos todo lo contrario. Vemos que Job realmente quizás era un hombre que compartía con otros, porque ahí entonces, si tú has tenido la bendición, ¿verdad?, de que en este mundo del dinero tú puedas alcanzar grandes cosas, no solo con tu familia, tus hijos, tus allegados, sino con tus vecinos, tus amigos, cada una de esas personas necesitadas. Y ahí tú comienzas a vencer la soberbia, porque tú te das cuenta de que una vez tú alcanzas tus necesidades, ya no hay nada más ahí que a ti te llene, y no hay nada más que Dios pida de ti. Que ahí es donde entramos a un punto, porque la vida del cristiano debe ser ¿qué Dios pide de ti? Que ahí es donde tenía que caer Lucifer. Yo tengo todas estas hermosuras, pero no es para mí,
¿Qué Dios pide de toda esta hermosura que yo tengo? ¿Qué Dios pide de todas las gemas y todas las cosas preciosas? Quizás el canto que Lucifer tenía, la habilidad de dirigir el concierto celestial, porque él era encargado de la música. El pensamiento que Lucifer tenía que caer en, ok, yo tengo todo esto hermoso, pero ¿qué Dios quiere sacar con todo esto? Porque así debe ser la vida del hombre y la vida del cristiano aún más. Todo lo que yo tengo, ¿cómo debe encajar en el proceso de la voluntad de Dios en este mundo? Porque incluso nuestra eternidad y nuestra verdad, nuestra vida eterna con Dios tendrá un propósito y tendremos un significado dentro de todos esos años que estaremos con Él. Entonces ahí es que entra la soberbia, ahí que podemos vencer la soberbia, hermano, porque si usted tiene la habilidad, ¿verdad?, del negocio, de alcanzar dinero, de alcanzar muchas cosas materiales, ¿qué Dios quiere hacer con esta habilidad, con esta capacidad que Dios me ha dado de yo poder ser una persona que alcance mucho dinero? Entonces cuando vemos a Eclesiastés, es un gran libro para batallar esto, porque estamos viendo, hermano, que en el primer versículo, ¿verdad?, que es bien impactante, como él dice, palabras del predicador, ¿verdad?, rey de Jerusalén, hijo de David. O sea que está hablando de que es el rey de Jerusalén, es la persona más importante del pueblo al quien se está dirigiendo, la persona más grande con más autoridad, y es hijo de David, una figura que dentro del pueblo al cual se está dirigiendo, que era el pueblo judío, era una persona increíblemente importante, era una persona que había determinado y marcado que hasta el día de hoy David es una persona que ha trascendido no solo en la historia humana, sino en la historia de los judíos. Tú hablar de David realmente hablar de una persona sumamente importante dentro de... Y él estaba notando cuáles eran sus títulos. Y en el segundo versículo, ¿verdad?, que ahí es donde él se para frente a toda la asamblea. Imagínense un hombre que, como vemos en Reyes, lo ha tenido todo. Ha tenido, creo que fueron 700 mujeres y 300 concubinas. Ha tenido jardines, ha tenido dinero. Estoy seguro que todo lo que era posible adquirir en aquel tiempo, Salomón lo tenía a su mano y había ya abusado de ello, ya lo había utilizado y había disfrutado de ello en gran manera. Y lo primero que Salomón menciona es que todas esas cosas eran vanidad. Imagínense usted escuchar ahora mismo una persona, pues quizás como Jeff Bezos, que lo tiene absolutamente todo, o tiene la capacidad de tenerlo todo. Quizás ha tenido cuanto placer se le ha presentado en su vida, y te diga, yo quiero comentar cuál ha sido mi experiencia en la vida. Pues, ¿qué tú piensas escuchar de alguien así? Pues tú piensas escuchar que te mencione cuán grandes son todos los placeres que ha tenido, cuán lindo es tener los yates que él tiene, cuán lindo es tener la compañía. Y lo primero que te diga es que todo eso es vanidad. Ninguna de esas cosas vale la pena. Es algo que te chocaría, te transformaría tu visión de vida por el resto de tu tiempo en esta tierra. Entonces eso fue lo que pasó con Salomón, y ahí es que tú vences la soberbia. Lamentablemente, pues vemos que a Salomón quizás le costó muchos años, quizás le costó llegar ya hasta la vejez, le costó muchas lágrimas, le costó mucho dolor entenderlo, pero logró vencer la soberbia, o Dios le dio la capacidad de vencerla. Y en el libro de Eclesiastés vemos la respuesta a ella, porque ya él entendió que toda la vida del ser humano es igual. Así el ser humano esté aquí en Puerto Rico, aquí esté en Asia, aquí esté en todo. Todo el ser humano es poder disfrutar de las cosas para las cuales Dios te diseñó, la familia, el compartir entre hermanos. No importa cuánto dinero, cuántas mujeres, Dios te diseñó con algo. Y tú, al igual que otros, porque Dios creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Entonces todos tenemos el mismo valor delante de los ojos. Jesús murió una sola vez por todos. Jesús no murió una vez por los ricos, hizo otro tipo de sacrificio por los pobres, hizo otro. No, el mismo sacrificio, la misma sangre es la que cubre a cada uno de nosotros. Entonces, el tú ser soberbio puede incluso tú rayar que pues lo que Dios hizo no es perfecto. La creación de Dios no fue perfecta. Lo que Dios hizo en el ser humano que tú estés menospreciando no fue a la altura de la creación del bien de Dios, y es algo bien peligroso. Y entonces con esto del dinero es algo que debemos cuidarnos, y más en la era que estamos, que a través de las redes sociales pues mucha gente hace mucho dinero, y no solo eso, sino muestran sus estilos de vida y muestran, como él mencionaba, ¿verdad?, el hermano Brian, esa competencia con uno mismo. No, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no estoy compitiendo con nadie.
Pero es que Dios no te mandó ni a competir contigo mismo. Dios te mandó a que tú disfrutaras de lo que ya Dios te dio. Y tú no creerte que porque tú te estás mejorando eres mejor que otro. O que tú... No. Tú tienes que disfrutar de lo que ya Dios te dio. Y entender que tú eres igual que todos los que están compartiendo la tierra contigo. Ese es uno de los... el cómo vencer la soberbia, ¿verdad? Es una gran herramienta. Una gran herramienta. Para luchar contra ella. Otra de ellas es la humildad. Y otra es también... Ay, padre, me acaba de ir. La tenía ahora mismo y se me fue. Ay, Mansedumbre. Es parte de también. Pues la humildad, sí, hablando de la humildad, verdad que el Señor pregona y predica ¿verdad? Los 3 años que él estuvo predicando, ¿verdad? Y aquí estaba, ¿verdad? Cuando Jesús habla de la limosna en Mateo 6, ¿verdad? Que el Señor habla de cómo nosotros dar, ¿verdad? Nuestra limosna, que dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando des la limosna, no sepa ni tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará en público. Aleluya, porque esto crea, ¿verdad? Una soberbia en uno. Porque ¿por qué te lleva a hacer eso? Tú quieres que la gente te vea, tú dando 100 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ¿verdad? Esa soberbia ya entró en ti. Ya cuando tú tienes ese sentimiento de, espérate, dame ponerme un Rolex de 1000 pesos para que allí en la iglesia me vean, ¿verdad? Eso ya la soberbia entró en ti. Entonces, rápido que tú te des ese pensamiento, tú tienes que, ¿verdad?, alejarlo de tu mente, reprenderlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y también después de esto, en el 6.5 habla de la oración Jesús, ¿verdad? 6.5, 6.7 dice, y orando no uséis las repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros la pidáis. Aleluya. Y también en el 6.26 nos dice, ¿verdad? Nos dice que no, básicamente que no nos preocupemos, porque dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y aún así nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, las alimenta. Aleluya. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso, ¿verdad? Otra de esto de soberbia, ¿verdad? Mucha gente, incluso nosotros cuando chiquitos, ay, ojalá uno creciera un poquito más, ¿verdad? Porque uno se sentía un poquito... Todavía un poco. ¿Verdad? Y ahora vienen hasta los zapatos, para tú ponerte los zapatos, mira, para que crezca 2 o 3 centímetros más. Y dice, por mucho que afanéis, los afanes, añadirle a su estatura un codo, y por el vestido, porque os afanáis, consideráis los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Amén. Estábamos hablando justo de Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés. Y qué impresionante que el maestro, cuando está aquí en la tierra, menciona a Salomón. Imagínense de todos los ejemplos y de todos los reyes y de todas las personas importantes que el pueblo de Israel había visto, que utiliza Salomón. Imagínense la gloria que Salomón había adquirido delante del pueblo. Imagínense la riqueza, imagínense cada uno de los vestidos que Salomón tenía y se ponía. Que ahí es donde podemos ver realmente cómo el maestro destruye esa soberbia del hombre, porque le está diciendo a ese pueblo que admiraba tanto a Salomón, lo había visto como este hombre tan rico, que sus vestiduras de seguro eran de las mejores telas que habían delante de todas las provincias y delante de todos los lugares que habían alcanzado. Estoy seguro que eran bellísimos, los mejores sastres los tenía Salomón, las mejores vestiduras, las mejores... Y aún así, el maestro dice que ni aún Salomón se vistió como las flores del campo. ¿Y qué está diciendo el maestro ahí? Que es algo tan lindo. Que no hay nada que el ser humano crea
No hay nada que el ser humano entienda por su propio conocimiento, que se vea lindo, que se vea hermoso, que sea grande, que sea digno de gloria, que se compare con lo que Dios ha creado. Porque Él lo compara con las flores del campo, y las flores del campo fueron hechas por las manos de Dios. Entonces, estamos viendo realmente que el maestro denota que no hay nada, ni las vestimentas, nada de lo que el ser humano cree o haga con sus manos que se compara a lo que Dios ha sido creado. Por eso entonces, cuando usted y yo estamos experimentando estos ataques, ¿verdad? O estamos viendo esta manifestación de soberbia, tenemos que entender que nada de lo que yo me pueda utilizar, no puede ser el reloj, no es la ropa, no es mi corte del cabello, no son los espejuelos, no hay nada, no hay zapato, no hay pantalón que se compare con lo que Dios ha creado. Entonces, si eso es así, si eso es una verdad que incluso Jesús está denotando en este versículo y está dejando plasmado ahí, pues tenemos que analizar para quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios, hermano, lo único que debemos es cumplir con sus mandamientos. Vestirnos de una manera decorosa para no faltar el mandamiento de la vestidura. Pero no nos debemos vestir para agradar a Dios, no nos debemos, en el sentido de agradar a Dios, quizás impresionar, es una mejor palabra, quizás impresionar a Dios para que Dios vea cuán lindo, para que mi hermano vea, para que el pastor, para que las masas, para que las personas que me ven en las plazas públicas, en los supermercados, en las tiendas, vean, wow, mira qué grande, mira qué impresionante, debe ser un hombre. No, si yo le sirvo a Dios y Dios es el que es para quien yo vivo y para quien todo lo que yo hago tiene que reflejar y tiene que ser para gloria de Él, yo debo vestirme decorosamente, prudentemente, con el propósito de cumplir con el mandamiento de Dios, no para impresionar a nadie, porque no hay nada que yo haga que se compare a lo que Dios hizo con sus manos. Entonces algo es bien lindo y bien impresionante, porque en el tema que estaba mencionando, ¿verdad? El hermano Brian sobre la estatura que Jesús lo hace. En estos días, imagínense hasta dónde ha llegado la soberbia del hombre, porque todo lo que el hombre hace relacionado a su... es para querer quizás verse mejor que la persona que está al lado de él. Entonces, ahora hay operaciones que no sé, ¿verdad?, si quizás alguno de ustedes la conozca, lo que no está escuchando, pero quizás conozcan mejor que yo, que tu pierna puede ser cortada, sí, puede ser estirada, y tú durante un proceso como que el cuerpo calcifica o algo así, y te añade un poco más de estatura, y es un proceso duro porque tú tienes casi que aprender a caminar otra vez. Y no llega ni un pie de... No llega, pero solamente hasta qué niveles el ser humano extiende la destrucción de lo que Dios le dio, solamente por tú tener la apariencia, el sofismo, ¿verdad? De tú tener un argumento, de decir, no, pues yo soy 3 centímetros más grande que una media pulgada más grande que Diego, pues soy mejor, soy más... Eso es una soberbia que, como, ¿verdad?, podemos ver que es lo peor de todo el pecado. Atrapa al hombre en un estilo de vida que es desesperante, ¿verdad? Te quita toda la esperanza, te quita toda la alegría, porque imagínese pasar durante todo el dolor de que tu pierna sea cortada, estirada, esperar y sentir todo el dolor de que tu pie sea calcificado nuevamente, solo por querer alcanzar un poquito más de mentalmente, tú crees que soy mayor o soy mejor que otro. Y eso pasa, entonces tú bregas con tu estatura y luego bregas con tu peso y luego bregas con tu... Y no llega un punto en donde, hermano, tú terminas y cuando vienes a ver, estás en la muerte y todavía tú estás luchando en tu poder decir que eres mejor que alguien. Entonces es algo que te esclaviza, hermano. La soberbia es algo que te esclaviza porque algo, ¿verdad?, dentro de las experiencias que he tenido y que Dios me ha permitido tener, ¿verdad? Yo participé dentro de, ¿verdad?, una compañía y yo tuve una posición de venta. Y dentro de las personas líderes en esa compañía eran personas que eran muy pudientes y dentro de la compañía habían alcanzado grandes hitos y habían, ¿verdad?, alcanzado grandes riquezas. Y algo de lo que tú te das cuenta es que siempre, no importa cuánto dinero que para ti te impresione, hay alguien que va a ser más dinero que tú. Hay alguien que va a aparecer más grande que tú.
Eso es algo que tú no vas a poder luchar. Entonces, y era impresionante porque, ¿verdad? Uno siempre veía que había alguien más, y había alguien más, y había alguien más, y por más que siempre había alguien que había alcanzado más. Y estoy seguro que esa persona, que la cual, ¿verdad? Quizás yo miraba, wow, qué imposible es alcanzar su posición. Esa misma persona tenía a alguien a la cual él miraba y decía, wow, yo quisiera ser como él. Entonces, si, ¿verdad? Si quizás esa persona era dirigida por la soberbia, por querer ser mejor que otros, nunca, quizás una vida no les daría para alcanzar la posición, el estatus social o el dinero que esos magnates, que esas personas tienen. Y eso es una esclavitud, y eso es una de las causas garrafales del pecado, porque te esclaviza. Entonces, tú comienzas con tu área estética, luego quieres tener más dinero, quieres tener más prioridades, quieres verte mejor, y es algo que te va consumiendo el estilo de vida. Y tú conoces más personas, y entonces conoces algo de esa persona que tú crees que no eres mejor que ella, entonces tienes que superarlo a ella. Y es algo que realmente nos esclaviza. Por eso la libertad de Cristo es algo tan hermoso, porque cuando tú entiendes que lo que Dios te dio, sea lo que Dios te dio, sea bajito según comparado a otra persona, sea pobre, sea flaquito, ¿verdad? Sea gordito, que, ¿verdad? No es porque hay que trabajar con varias cosas también, ¿verdad? Uno tiene que también estar a la estatura de Cristo. Pero tú estás contento en cada una de esas cosas porque tú sabes que lo único que tú tienes que agradar es a Dios. Mi compañero, yo tengo que ayudarlo a alcanzar a que él agrada a Dios. No lo hago para ser mejor. Y en el caso de las limosnas, es algo, ¿verdad? Que las personas que incluso entrando más en la riqueza, pues tienen otras áreas de tentaciones de su soberbia, porque pues quizás yo no tenga esa tentación porque yo no tenga dinero para dar, de sentirme más dándole a otro porque quizás yo no tenga mucho dinero. Pero la persona que tiene mucho dinero, quizás el diablo le ataca por esa tentación. Dale un billete de 100 a aquel para que la gente vea. Pero hazlo en este momento donde hay más gente. Mira, hazlo aquí. Menciónalo, recuérdale que tú le diste, recuérdale que tú le compraste. Atentando contra esa soberbia que ya está naturalmente dentro del hombre, ¿verdad? Y lo vemos ahí que Jesús predica todo lo contrario. Todo lo bueno que tú le vayas a hacer y Jesús no dice nada en contra de dar la limosna. Quizás si tú eres pudiente, pues Dios te inquieta darle mucho dinero. Pero si lo vas a hacer, hazlo para el beneficio de esa persona. No lo hagas para tu exaltarte, para que la gente vea cuán grande o cuán la cualidad de cuánto dinero tú tienes. ¿Ves? Y ahí que vemos la humildad y la mansedumbre, que son las herramientas que el cristiano tiene para luchar contra esa soberbia. Yo me acordé lo que iba a decir. Era que, ¿verdad? Analizando realmente todo lo que Dios creó, ¿verdad? Para el ser humano. Dios creó los árboles, ¿verdad? Génesis 1 nos relata que en 7 días Dios creó, ¿verdad? Esta tierra material como vemos. Entonces todo, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y Dios lo hizo para el uso del hombre. Para que el hombre, ¿verdad? Se señorease de estas cosas y disfrutara de estas cosas que Dios creó para su bien. Entonces, cuando ¿verdad? Transcurrir el tiempo, ¿verdad? Analizándolo de este modo, un modo, no sé cómo decirlo, como, ¿verdad? Viéndolo de fuera, por decirlo así, tanto que Dios le dio al hombre y cómo el hombre se enorgullece de sí mismo. Dios creando todas las cosas para suplir al hombre, creando los animales, las plantas, y cómo el hombre, a pesar de que ve, porque la Biblia dice que la creación, ¿verdad? Demuestra su grandeza, la creación predica de él, ¿verdad? Y el hombre viendo todo eso, aún así, es como si tuviera una manta, si tapara su ojo y simplemente él pensara en él mismo, pensara en sus propios deseos, sus propias cosas, ¿verdad? Sus ambiciones, sus sueños, sus metas. Y, ¿verdad? Viéndolo de este ámbito como desde fuera, la tristeza que debe causar ¿verdad? Nuestra mente es tan pequeña, tal vez no lo podemos entender al completo, pero simplemente al pensarlo causa una tristeza en nuestros corazones. El Señor la aborrece. Imagínate en el corazón de Dios, que fue el creador y dador de todas las cosas. Entonces, ¿verdad? Que Pablo, ¿verdad? Pudo entender esto cuando en Gálatas él dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que esta es una de la otro ámbito, ¿verdad? La otra ámbito que podemos ver, cómo contrarrestar esa soberbia, ¿verdad? Entendiendo
que nosotros no estamos aquí en este mundo para hacer nuestra voluntad. No estamos en este mundo para hacer lo que nos place a nosotros, ni por supervivencia, ni porque dos átomos se juntaron. No, es porque Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Entonces Pablo entendió eso y él dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La voluntad de Dios, la voluntad del reino de Dios vive en mi vida. Entonces ya no me tengo que afanar a todas esas cosas extras en mi vida, sino simplemente tengo que ver la necesidad de lo que tengo. Fuera de esa necesidad, entonces va Dios. Va Dios, predicar el evangelio, agradar a Dios, vivir para Dios, guardar sus mandamientos. Y algo, ¿verdad? Cuando uno lo piensa así, algo bien terrible. Y algo también que quiero añadir es una historia que habla la Biblia, que es, ¿cómo lo puedo titular? Es una historia de no soberbia. ¿Qué es lo que pasa? Estamos aquí en 1 Samuel 17, una historia muy conocida, ¿verdad? Por muchos cristianos y no cristianos también. Que eso me di cuenta los otros días, que muchas personas que no eran cristianos sabían bastantes historias bíblicas. Y más de personas llamadas cristianas. Pues esta historia, ¿verdad? Donde David, ¿verdad? Mata, ¿verdad? Antes de matar a Goliat, que acontece todo esto. David tocaba el arpa para Saúl, que era y fue el primer rey de Israel. Y entonces aquí nos muestra, ¿verdad? Cuando David volvió de la casa de su padre, que ella estaba yendo hacia donde Saúl, él pasó por el campo de batalla donde estaban protestando los israelitas y los filisteos, si mal no recuerdo. Y gloria al Señor, él cuando él estaba pasando, él escuchó, aleluya, lo que las personas estaban hablando, que había un gigante, que estaba Goliat, que estaba diciendo que si, ¿verdad? Que si lo dejotaban a él, el pueblo filisteo se iba a entregar a los israelitas, y qué sé yo, ¿verdad? Y ningún israelita se ponía en pie para afrontar contra este gigante, para atacar a este gigante. Y cuando cuando David va caminando, ¿verdad? Se encuentra con uno de sus hermanos y le cuenta el plan que tenía y dice, mira, yo voy a contra ese gigante, yo voy a atacar al gigante, yo voy a pelear contra el gigante. Entonces, hermano de David mismo, dice aquí, voy a leer el verso 28 del capítulo 17, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces el hermano, es bien terrible, porque el propio hermano de él pensaba que la soberbia estaba entrando en el corazón de David, porque él dijo, no, yo voy contra ese filisteo, yo voy contra ese gigante. Pero cuando vemos, ¿verdad? Un poco más adelante, David comienza a decir, no, realmente yo no estoy siendo soberbio, yo cuido la oveja. Señor, yo cuido la oveja y en el nombre del Señor yo voy y ataco todos los osos que se devoran a la oveja, todos los leones que van en contra de la oveja. David estaba hablando una realidad. ¿Sabe? Que ahí vemos la diferencia. David está hablando de una realidad, cosas que él sí había hecho, cosas que él sí había experimentado. Estas se las presentó a Saúl. Él dijo, yo voy y no tan siquiera voy por mis cualidades, yo voy a vencer a ese gigante porque voy en el nombre del Señor. Y ahí David mismo entendía que él no estaba viviendo ni en esa situación por sus propios méritos, sino que él iba a ir porque iba en el nombre del Señor. Amén. Y me recordé de esto y es bien impresionante. Es bien impresionante. Amén, ¿verdad? Y aquí mismo en este capítulo 6, Jesús habla mucho, ¿verdad?, de esto y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, para terminar, ¿verdad?, el capítulo y terminar todo esto que Jesús habla, dice, es sencillo, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas serán añadidas, aleluya. Y en el último dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, aleluya. Entonces, mi amado, una historia, ¿verdad? Una historia que está tremenda.
que de la soberbia, ¿verdad? Y el orgullo, la gloria del Señor, es cuando, ¿verdad?, el profeta Isaías confronta a Ezequías en el caso de que Ezequías, ¿verdad?, él había sido sanado. Ezequías había sido sanado, ¿verdad?, de una enfermedad, y el Señor le había extendido unos 15 años. Y él sabía esto. Él sabía porque el profeta, ¿verdad?, había hablado con él y le había dicho, mira, el Señor te extendió 15 años de vida más. Y pues, ¿qué pasa? Que en ese tiempo unos reyes de Babilonia visitan a Ezequías, y Ezequías, emocionado, ¿verdad?, porque dice, mira, me visitaron reyes, ¿verdad? Y dice, entren a casa, que se... Y mira, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo, ¿verdad? Y empieza a enseñarle su riqueza, empieza a enseñarle todas las cosas, ¿verdad?, que él había conseguido en la guerra, ¿verdad? Todo lo que había conseguido y lo que había podido comprar y lo que tenía en sus casas y qué sé yo. Y y él estuvo así, ¿verdad?, enseñándole a los reyes, qué sé yo, y terminan yéndose. Pero ¿qué pasa aquí? Que Ezequías en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento Ezequías, ¿verdad?, él les predicó o les comentó sobre ¿verdad?, lo que el milagro que el Señor había hecho en su vida, que Dios había hecho en su vida, ¿verdad?, que fue sanarlo y extenderle los 15 años, que eso era lo único que el Señor pedía, que el Señor dijera, mira, Dios a mí me sanó de tal enfermedad, Dios a mí me dio 15 años más de vida, gracias a Dios yo estoy aquí, gracias a Dios yo tengo todas estas cosas, ¿verdad? Y era una simple quizás oración que él podía decir, y por el orgullo y la soberbia de tener todas aquellas cosas, ¿verdad?, quizás se lo olvidó o no sé, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, va el profeta Isaías a confrontarle, decirlo, gracias a lo que hiciste, ¿verdad?, en consecuencia de lo que hiciste, todo lo que le enseñaste te lo voy a quitar. Todo lo que te voy a dejar los 15 años porque te sané y te prometí que te iba a dar 15 años de vida. Pero todo lo que le enseñaste, las riquezas que le enseñaste, perdón, todo se te será quitado. Aleluya. Y mira cómo cómo, ¿verdad? Si él lo hubiera hecho ese ¿cómo es? Haber predicado, haber dicho, mira, Dios me sanó, Dios es real, ¿verdad? Busquen al Señor. Y esta simple cosa, ¿verdad?, eliminó todas las riquezas que él tuvo de su casa y todas las cosas que tenía. Aleluya. Amén. Sí. Y es un caso impresionante lo que están mencionando, porque vemos que Dios hace una obra maravillosa en la vida de él, ¿verdad? Dios hace un milagro que quizás muy pocos han podido experimentar durante el tiempo que el hombre ha estado en esta tierra. No solamente lo sana, sino que le da 15 años de vida y ya él lo conoce, ya él sabe que tiene los 15 años de vida. Y entonces ahí estamos viendo cómo fue que entró esa maldad a su corazón, porque él entendió, wow, tengo más oportunidad para disfrutar de lo que yo quería hacer. Vemos cómo realmente, ¿verdad?, quizás el corazón ya de ese rey estaba predispuesto a que pedir esos años de vida para disfrutar de lo que él quería hacer. Pensar en él mismo. En él mismo. Ya era un acto de egoísmo. Quizás, ¿verdad?, ya su mente estaba predispuesta. Si yo sigo disfrutando lo que... Pero se le presentó al profeta, pues mira, me estoy muriendo, ayúdame, por favor. Pero ya en su mente estaba que si tengo una oportunidad más, vuelvo a lo que yo quería. Y Dios te diga, mira qué impresionante es que este rey, ¿verdad?, al igual que muchos, Dios hace cosas maravillosas en sus vidas, Dios hace cosas milagrosas y Dios le da oportunidad de experimentar cosas hermosas al hombre y la utilizan para vivir una vida en contra de lo que Dios quiere que vivan, y eso mismo actúa en contra de lo que ellos mismos querían. No sé si entendieron, ¿ves? Dios hace una obra maravillosa, le da más años de vida. Quizá lo que el rey quería era experimentar más riqueza, y sabrá Dios, si él hubiera sido fiel a Dios y le hubiera contado las maravillas, Dios le daba más riqueza, quizás le daba esos 15 años de vida, los mejores 15 años de su vida. Pero como él quiso manifestar su egoísmo, su soberbia, mostrarse mejor a esos reyes, lo mismo que Dios le dio, le fue en contra de él,
¿Ves? Hay muchas cosas que Dios nos da que cuando nosotros no las dedicamos y no las utilizamos y las ponemos en las manos de Dios, pueden ser en contra y pueden hacer lo que nosotros no queríamos evitar. Eso mismo es lo que sucede, porque eso que Dios nos dio no se lo entregamos en la mano del Señor. Quizás eso puede ser un trabajo, ¿verdad? Hay mucho que yo recuerdo, ¿verdad? Dentro de lo que la experiencia que tuve estando en la misma iglesia con mi papá, ya que mi papá es pastor, que hubieron hermanos que pedían, hubo un hermano, ¿verdad?, que pedían trabajo nuevo, que esa oportunidad de poder tener ese trabajo y de poder tener esa oportunidad de generar dinero para mejorar su calidad de vida, y ese mismo trabajo Dios se lo concedió, pero fue la razón por la cual él quizá dejó de participar más en la iglesia, dejó de poder llegar, y cuando nosotros pedimos bendiciones, ¿verdad?, y Dios nos las entrega, pero no se las dedicamos nuevamente a Él, y como estaba explicando ahorita, Dios, tú me has dado esto, ¿cómo quieres que sea y cómo quieres que esto funcione dentro de tu voluntad perfecta? Puede ir en contra de lo que nosotros estábamos buscando adquirir, ¿ves? Quizás alguien que esté buscando un trabajo para tener más dinero y no lo entregue en las manos de Dios y se deje envolver, puede que al final pierda todo su dinero y pierda su relación con Dios, y lo que no se desea, pues que incluso por esa misma bendición que Dios le dio, la transforme en una maldición que lo lleva hasta su perdición, que es lo peor, ¿verdad?, que es lo peor que le puede pasar a un alma. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado de que esa iniquidad, esa soberbia, no permitamos que entre en nuestra vida, incluso mucho más que por ese, ¿verdad? Estábamos hablando de Lucifer, cuando Dios nos bendice. Por eso tenemos que tener más cuidado y más atención en nuestra vida y en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios, entre más bendecidos estamos. Entre más Dios nos da cosas buenas, más cerca tenemos que estar de Dios, porque más oportunidades tenemos para fallarle a Dios, ¿ves? Y más cosas tenemos para distraernos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y lo vemos en el caso del rey, ¿verdad? Y si contamos, podemos verlo en muchas experiencias que se vive en la vida del ser humano hoy en día, los trabajos, los carros, ¿verdad? Porque cada uno tiene su área en que uno persigue, porque quizás uno se envuelve en el trabajo, otros se envuelven en carro, otros se envuelven en vestirse bien, otros hay muchísimas cosas, en los gimnasios, en los videojuegos, en las lecturas, en la sabiduría, filosofía, en muchas cosas, en la tecnología hay demasiadas distracciones. Y quizás Dios te da una capacidad, una bendición de entenderla, de ser buena en esa área, pero te puede fiar tu soberbia de querer ser mejor ahí, o aprovechar, creerte lo que Dios ya te dio, que eres mejor que otro, te puede servir de mal al final del camino. Sí, y algo que quería comentar acerca de la soberbia también es que la soberbia, ¿verdad? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La soberbia deja fruto porque si yo quiero ser mayor que tú, yo tengo que hacer tropezar sí o sí. Tengo que hacer tropezar para yo seguir adelante. Entonces, los frutos que deja una persona soberbia son, ¿verdad?, frutos de la carne, no son frutos que, padre, ¿cómo puedo decir? Que más bien negativo. en ese punto, que se puede decir mejor, son obras, porque los frutos tienen vida, y la paga del pecado es muerte. Entonces son las obras de la carne y los frutos del espíritu, ¿ves? Entonces, las obras de la soberbia y los frutos del espíritu. Que también es correcto, porque un árbol no simplemente da fruto bueno, ¿verdad? Da fruto podrido a veces. Se podría usar esa de todo. Como último, amén. Como último, quería leer este versículo que dice 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, ya que estamos terminando, ¿verdad?, quería leer este versículo que dice aquí en Mateo 25 al 27, y dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermano, nosotros como cristianos, nosotros como personas que servimos a Cristo,
Nosotros no somos llamados a ser mejor que nadie. Incluso cuando usted entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Y que si usted está escuchando esto y no lo conoce, y usted no ha tenido la maravillosa experiencia, que es lo mejor que le puede pasar a un hombre, de conocer a Cristo y de salvar su alma, usted no viene a ser mejor persona, usted viene a ser una nueva persona, que es lo que Dios te hace. Dios no te promete ser mejor, Dios te hace una nueva criatura, no te hace una mejor persona. Nosotros no estamos aquí, lo que hacemos y hablamos y como nos proyectamos no es porque creemos que somos mejores, es porque somos nuevos en Dios, y Dios ha hecho una obra nueva, y lo que manifestamos y lo que decimos es para que cada uno de ustedes pueda llegar a experimentar la gracia que nosotros hemos experimentado, y experimenten el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que hacemos es por lo que ya Dios hizo en nosotros. Nosotros no lo hacemos, ¿verdad?, para que Dios haga en nosotros. Nosotros lo hacemos por lo que ya Dios hizo. Y entonces, dentro de, como dice aquí Jesús en Mateo 20, dentro del reino de los cielos, si yo quiero ser mayor que mi hermano, yo tengo que hacerme menor que él. Porque Dios se hizo menor que los ángeles, se hizo al igual que nosotros, para que nosotros podamos quizás alcanzar, ¿verdad?, la gloria que Él nos tiene preparada. Amén. Amén, aleluya. Así que, ¿verdad?, le doy gracias por venir a cada uno de ustedes. La gloria es del Señor, y le doy gracias a ustedes, ¿verdad?, que nos están viendo a través de YouTube, escuchándonos a través de Spotify. Aleluya. Le voy a pedir que si está en YouTube, ¿verdad?, le dé like al video, no se pueda suscribir, ¿verdad?, que vienen muchos videos por ahí para la gloria del Señor. Así que gracias por estar aquí con nosotros, que el Señor le bendiga mucho.